exposición de la doctora Mercedes Teresita Oropeza, ingeniera química, profesor investigador de tiempo completo tipo C en el Centro de Graduados en Investigación Química del Instituto Tecnológico de Tijuana, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y con una maestría en química enfocada en electroquímica en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, con un doctorado en ingeniería de procesos en el Instituto Nacional Polytechnique de Toulouse, en Francia. Entonces, por favor, un fuerte aplauso para la doctora. Gracias por la invitación a Bere, a Edwin, a Cristel y a Chadeike. Más que unas personas que eventualmente me tocó conocer, son mis amigos y me es muy grato por primera vez pisar la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, que es muy famosa, déjenme decirles, es impresionantemente famosa y es emocionante entrar y ver la magnitud de las instalaciones y la cantidad de personas que están aquí adentro. Para mí de verdad es una gran oportunidad y pues hoy quisiera compartirles algunas de las experiencias, ¿verdad?, que me ha tocado encontrar, con las que me he identificado de manera muy personal y que me han apasionado en este trayecto que llevo de carrera profesional. Entonces pues les puse por ahí un título, ¿verdad? Espero corresponder. No voy a hacer muy extensa la presentación y me gustaría más, como el ingeniero Durán, interaccionar con ustedes. Gracias. Interaccionar con ustedes y escuchar sus opiniones, sus inquietudes, lo que les gustaría hacer a ustedes como jóvenes que están en la etapa de decisión, ¿verdad?, de empezar a ser mayores de edad y ahora sí, ¿verdad?, tomar decisiones. Entonces, el tratamiento de agua es parte de esta historia que nos contaba el ingeniero Durán, sobre qué hacer para tener disponibilidad de agua y seguir bien, ¿verdad?, tener una buena calidad de vida. Pues una de las alternativas que la humanidad ha desarrollado es hacer el tratamiento de aguas. Brevemente pues revisaremos algunas estadísticas sobre agua residual, ahora nos vamos a enfocar a esa área en particular. Vamos a hablar de qué son los contaminantes del agua, o cuáles más bien son estos contaminantes de agua, la calidad, a qué se refiere este término de calidad de agua, los procesos tradicionales y algunas tecnologías que a mí me gusta el nombre de emergentes, ¿verdad? Por ahí hablan de los contaminantes emergentes. A mí me gustan las tecnologías emergentes. ¿Por qué? Porque son las que crean las personas que están en la problemática y se les ocurre una idea, ¿sí? Esas son las que emergen y que evidentemente tienen que cumplir muchas condiciones para aplicarse, pero pues eso es lo divertido de ser científico y lo divertido de tener acceso a la investigación y sobre todo en el lugar donde uno vive. Ustedes viven en Tijuana y hay alternativas de trabajo y de estudio para especializarse en agua. Bueno, una página de internet que es muy famosa, la de las Naciones Unidas, tiene esta división que es la división de estadística. La estadística es una herramienta matemática que cuenta, ¿verdad? Dice, pues aquí hay una población de tantos y los distribuye, ¿sí? Para esta estadística la población es el mundo, ¿verdad? Es las personas que habitamos la Tierra, y en esta gráfica se representa las estadísticas o los datos más bien que posee esta base de datos sobre qué cantidad de pobladores cuentan con el servicio de recolección, es decir, drenajes y alcantarillados, nada más, ¿verdad? O sea, en qué ciudades o en qué países existe esta infraestructura que es un servicio a la población, que básicamente eso es lo que muchos de los dirigentes de un país o de una ciudad pues tienen que tomar en cuenta, ¿verdad? ¿Cómo voy a dar el servicio a la población? Entonces pues ahí podrán ver a México, está en una posición bastante buena, no es mala la posición de México, está, digamos, en números al parejo de los Estados Unidos. ¿Adelante? Bueno, por ahí ya señalé, ¿verdad? Los más avanzados son los europeos en el servicio del alcantarillado y drenaje. La siguiente, por favor.
Y bueno, aquí ya recolectando algunos datos más fáciles de analizar por tiempos, pues esa es la evolución que ha tenido México como país en tener servicio ahora de tratamiento de agua, ¿sí? Ya no nada más recolectar el agua residual, ¿verdad? Para que no sea promotor de enfermedades, para que las personas vivan pues en condiciones favorables, sino que ahora tratar lo que se recolectó. Y México pues tiene una evolución, como se pueden dar cuenta, su evolución no es mala, va subiendo, empezó en una situación bastante grave el tratamiento de aguas en el año 2000, sin embargo, pues en los últimos 20, ¿verdad? Ya vamos en el 19, ya que nos falta para el 20, ha ascendido y se proyecta pues en una posición bastante mejor, ¿verdad?, que la que tenía anteriormente. Ya bajándonos un poco al territorio nacional, en México la Comisión Nacional del Agua, ¿verdad?, la famosa CONAGUA, que por ahí tiene unos mensajes televisivos, pero muy leves, ¿no? Yo de repente digo, oye, deberían de ser más contundentes, ¿no? Más convincentes, para que la gente que los vea diga, ah, caray, ¿no? Sí, porque verdaderamente es, como lo dijo el ingeniero, es una preocupación, y sobre todo para localidades como en la que vivimos. Entonces, pues ahí están algunos de los tratamientos. Yo les hablaré de algunos de ellos, y si ustedes quieren conocer más de los detalles de estos procedimientos de tratamiento de aguas, pues con todo gusto estamos en el Instituto Tecnológico Tijuana, las puertas están abiertas para que ustedes visiten por allá. Adelante. En Tijuana, Baja California, el tratamiento de agua se llama Proyecto Morado, ¿sí? Y es muy bueno. El Proyecto Morado encabeza las estadísticas en México de acciones para hacer tratamiento de agua, y no solamente tratar el agua, sino recuperar el agua y tener una calidad que ya tiene una denominación. En 1997 se estableció la calidad de reuso. ¿Sí? O sea, ya la legislación mexicana reconoce una cierta característica en el agua que dice se puede reusar. Y Tijuana tiene este proyecto con 2 plantas que producen el agua calidad de reuso, y que pues todos las conocemos cuando vamos subiendo ahí por ir a Tecate, ¿verdad?, el Monte de los Olivos, y ya un poquito más hacia el Florido, La Morita, ¿no? Por ahí está la Coca-Cola, la Samsung, pues ahí después de la Samsung está la planta de La Morita. Sí, son visitas, como dijo el ingeniero, así como hay en el acueducto, también en estas plantas se pueden hacer visitas, se pueden organizar, y sobre todo pues de la preparatoria no tendrían ningún problema en hacer la visita. Entonces, pues fíjense, el número de producción de agua en estas 2 plantas es de 700 litros por segundo, ¿sí?, en continuo. Esto no se para. Es decir, el nivel de recuperación de agua en Tijuana es bastante bueno, bastante bueno. Se recupera muy buena cantidad de agua y con calidad de reuso. Ahorita ya se me fue el ingeniero, ¿verdad? Pero y no es él, yo lo conocí siendo director de CESP, y él me conoce también porque una de las pláticas que tuvimos con él es, pues bueno, ingeniero, vamos a reusar el agua, ¿no? Porque mire cuánto se produce y Tijuana no toma una acción definitoria, ¿no? Debe haber razones. Yo siempre trato de encontrar la razón por la que pasan las cosas y no echarle la culpa a alguien. Tú tienes la culpa porque no lo hiciste, ¿no? No, o sea, hay razones, pero pues conocerlas no es malo. Adelante. Bueno, fíjense, ya yendo a la historia, ¿verdad? ¿Quién tuvo por primera vez la idea de que había que tratar el agua? Pues la persona no lo sé, pero de que había una conciencia en quien se daba cuenta y en quien vivía, ¿verdad?, en las condiciones insalubres y completamente expuestos a las infecciones, pues fueron los ingleses en la ciudad de Londres, ¿verdad? Es la primera documentación que se tuvo de que alguien dijo, ay, vamos a hacer algo con este río, ¿no? Porque miren nada más cómo está, ¿sí? Y uno de los científicos pues más conocidos, que espero para ustedes ya,
es Michael Faraday, ¿verdad? El famoso de la constante de Faraday y de las leyes del electromagnetismo y todo esto. Este personaje pues es emblemático, ¿no? Es emblemático para los ingleses, es emblemático para el mundo, por sus contribuciones y pues también por el que se decidió como científico denunciar que ya no podía ni un minuto más poder pasar por alto el desastre que tenía el río Támesis. Y bueno, es una caricatura, ¿no? Ahora nosotros vemos los memes en internet y nos divierten, ¿no? Pero en aquella época pues no había, ¿no? Entonces había que dibujarlos, y esta es una caricatura que se dibujó en una publicación que se llamaba el Punch, ¿no? El Punch es así como el golpe, ¿no? Y ahí está representando el río Támesis, que está hecho un desastre, ¿verdad? Espantosamente sucio, ¿verdad? Y el Faraday acercándose para darle su tarjeta y decirle, pues si le interesa que lo ayude, ¿verdad? Pero así de lejitos, no me vaya usted a tocar, pues aquí le dejo mi tarjeta, ¿no? Ese era el meme. Entonces, pues fue Michael Faraday el que empezó a denunciar públicamente y pues a pedirle a sus autoridades en turno que pues, había que limpiar el río Támesis. Actualmente el río Támesis, ojalá ustedes vayan a conocerlo, o si ya lo conocen, seguramente podrán constatar que pues es ejemplar, ¿verdad? Es un río ejemplar y pasa justo a la mitad de la ciudad de Londres. Este puente en particular es un puente que se abre en dos, se levanta porque el río es navegable, ¿verdad? Entonces es muy bonito, la verdad es grato visitar la ciudad de Londres y pues estar en el lugar donde Michael Faraday caminaba y donde se produjo ese cambio que tomó muchos años evidentemente, pero que ahora pues es muy, muy grato verlo. Adelante. Bueno, ¿qué son los contaminantes del agua? Yo creo que todos, ¿verdad? Han leído, han hecho una tarea, han escuchado, han visto, inclusive así como Michael Faraday, ¿no? Espero que no tan grave, pero seguramente sí han visto, el agua está sucia, ¿no? Guácala. Híjole, ¿quién la contaminó, no? ¿O por qué llegó a ese punto? Pues se habla de las sustancias que de alguna manera se incorporan a la matriz de agua y que pues pasan a formar parte de ella y pues ahí están, ¿no? No se quitan. Entre ellos pues los típicos que todo el mundo dice, no, es que son malísimos, los metales son unos contaminantes terribles, ¿verdad? El mercurio, no, es feísimo el mercurio y el plomo. Y yo dentro de mi cabeza cuando era estudiante decía, pero ¿cómo pueden decir que son malos? Pues ¿quién no se supone que el mercurio se usa para los... Bueno, en ese entonces yo no sabía mucho, ahora tampoco, pero mi entender decía, si se usan los termómetros, ¿no? Y los termómetros son para ver si alguien está enfermo, ¿por qué va a ser malo el mercurio, no? Pues es que en sí las sustancias ninguna es mala, lo malo es el manejo que se le da a las sustancias, ¿sí? Después está el plomo por ahí, también como un metal muy, muy satanizado y así, no, quiten el plomo, no, ese no es. Pero si no hubiera plomo, no tendríamos vehículos, ¿verdad? Porque la batería del carro funciona con el sistema de plomo, que es el más eficiente y por los siglos de los siglos, y no desaparecerá la batería de plomo porque es la única que da el rendimiento más alto de energía eléctrica, ¿sí? Y no hay sustitutos hasta la fecha, ¿verdad? Los nanotecnólogos medio de repente le quieren hacer ahí al mago y como que pueden, ¿no? Pero en sí le siguen teniendo que incorporar plomo porque es el que promueve la conversión de energía química a energía eléctrica. Pues después también hablan de materia orgánica, pues básicamente son los desechos humanos y es todo lo que de alguna forma nosotros usamos y pues se va al agua, ¿verdad? Se va al agua. Grasas y aceites, pues ese sí es previsible de dónde vienen las grasas y aceites, sobre todo donde se fabrican alimentos, en la extracción de hidrocarburos, donde hay automóviles, en todas partes donde haya uso de aceites, pues ahí va a haber la generación de esto. Y pues ahí están los otros, ¿no? Que les decía yo hace rato, contaminantes emergentes. ¿Y por qué les dicen emergentes? Pues porque hasta hace unos 20 años nadie se preocupaba porque esas sustancias estuvieran incorporadas al agua, pero ahora ya empiezan a ser un problema de salud, ¿verdad? Porque inclusive en el agua potable, que desafortunadamente en Tijuana es cuestionable el agua potable,
¿verdad? Nadie se toma el agua de la llave a menos que esté con mucha sed y con mucha desesperación, ¿no? Pero en nuestra circunstancia, ¿sí? Entonces, esas sustancias pueden estar incorporadas y pueden causar problemas de salud, ¿sí? Medicamentos, pues obligatoriamente están incorporados al agua, y los aditivos de los champús, el maquillaje, del cabello, los tintes de cabello, ¿no? Es bien suave teñirse el cabello. Sin embargo, híjole, ¿verdad? Yo ya nada más por eso ya no me pinto el pelo, ¿no? Nada más de pensar todo el agua que se va pintada al drenaje, ¿sí? Pero ya a veces uno hasta se vuelve un poco exageradito, ¿eh? Tampoco es así las grandes cantidades que se produzcan de agua del tinte de cabello. No, ya cuando uno ve el volumen, pues el porcentaje de esa contribución es muy poco, ¿no? Muy bien, adelante. Bueno, perdón, ahí hay unas partículas de que todavía en las normas mexicanas no se habla, ni en las normas internacionales, solo en un país, ¿verdad? En Suiza, es donde ya tienen una normatividad para las micro y las macro, micro y nanopartículas que quedan en el agua, ¿verdad? Porque esas no se ven, curiosamente, ¿verdad? Aquí tengo a tres brillantes nanotecnólogos que me permitirán decir que no se ven, ¿verdad? No las veo, ahí están, pero no se ven. Y entonces, ¿cómo las detecto? Pues eso es un reto. Adelante. En el laboratorio, nosotros en el tecnológico hemos hecho una labor de instalar un ciclo de análisis de agua, y allí pues podemos medir el oxígeno disuelto, podemos medir algo que se llama la demanda química de oxígeno y otra que se llama la demanda bioquímica de oxígeno. Sí, y bueno, hablando del oxígeno disuelto, es maravilloso el poder medir cuánto oxígeno puede disolver el agua, porque esto es lo que le da la vida a todas las especies que viven en agua, dígase plantas o animales, ¿verdad? Entonces, curiosamente, el oxígeno, que es un gas, se incorpora al agua, pero con respecto a la temperatura, vean cómo va variando la cantidad, ¿verdad? Varía. Si el agua se enfría, aumenta la cantidad de oxígeno que se puede absorber. Si el agua se calienta, disminuye la cantidad de oxígeno que se puede disolver, ¿sí? Y si ven las cantidades, no sé si ustedes ya han ido al laboratorio y más o menos se dan una idea de cuántos son miligramos, ¿no? La milésima parte de un gramo, o sea, milinada, ¿no? Yo le digo que es la milinada por litro, o sea, lo mucho que se disuelve de oxígeno, 9 miligramos por litro a temperatura Tijuana, ¿sí? Es lo más que llego a disolver de oxígeno, ¿sí? Siguiente, por favor. La demanda química, pues es bien química. Ahí sí hay que entrarle a la estequiometría y a la oxidorreducción y acá esas cosas bien divertidas que uno, a los que les gusta, pues se divierte, ¿no? Balanceando el óxido-reducción y el ion electrónica, pues ahí está, ¿no? En pleno. Cromo con materia orgánica que va a reaccionar, ahí está, agente oxidante más materia orgánica que produce CO2 y agua. Entonces yo tomo una muestra de agua, le pongo el cromo, que es un agente muy oxidante, pero es nada más 10 mililitros, no vayan a creer que, no, sí, bien poquito, y lo llevo al laboratorio y ahí lo titulo con el cromo, y después el exceso del cromo, es decir, lo que no reaccionó con la materia orgánica disuelta, pues lo titulo con hierro 2 y me da un equivalente de cromo 3, ¿verdad? Y ese lo convierto a equivalentes de oxígeno, es decir, hago como si el que oxidó fuera el oxígeno y igualo el número de moles con las de cromo. Y ese parámetro es un parámetro que se hace en todos los laboratorios de análisis de agua. Lo hacemos en Tijuana y lo hacemos en muchas partes de toda Baja California y de todo México y de todo el mundo, ¿sí? La demanda bioquímica de oxígeno es también un parámetro que está establecido como parámetro de control, y ahí a lo que se le pone a competir es a unas bacterias, ¿verdad? Unas bacterias que se las pongo a los 10 mililitros de agua, se las pongo y ahí lo meto al refrigerador, digo a la incubadora, me espero 5 días y a los 5 días vuelvo a sacar y mido cuánto oxígeno consumieron las bacterias aerobias que yo puse, y de ahí hago la diferencia, ¿verdad? ¿Para qué sirve esta prueba?
Bueno, no dije para qué servía la anterior sirve para darme cuenta si hay materia orgánica disuelta, ¿sí? Y esta me sirve para saber si esa materia es biodegradable, ¿sí? Y tiene su historia también con los ingleses, la DBO, ¿no? Y ¿quién inventó que fueran 5 días? Pues los ingleses, porque resulta que el río Támesis tiene unas salidas cuando sube de nivel, y le hacen unas salidas que se llaman eclusas, ¿verdad? Y esas eclusas se abren cada 5 días. ¿Sí? Entonces ese fue el parámetro, 5 días a ver si no se ponía muy llena de bacterias y podía causar un problema de salud. ¿Sí? Adelante. Bueno, entonces, como podrán darse cuenta, si científicamente nos preguntan qué es la contaminación del agua, pues yo me atrevería a decir, pues es la disminución que le haces al agua de poder absorber oxígeno, ¿verdad? Le estás quitando capacidad al agua para disolver oxígeno. Y en ese momento el agua, pues se contamina, ¿sí? Si disminuye su capacidad para disolver oxígeno, se contamina. ¿En qué ayuda esta concepción? No es nueva, y esto a lo mejor hay libros donde lo dice, yo no lo he encontrado, pero lo que sí pude es ordenar esas ideas de cómo medir los parámetros del agua y concluir esto, ¿no? En realidad lo más importante de la contaminación del agua es quitarle capacidad al agua para estar con una concentración de oxígeno que le permita hacer pues el agua que todos necesitamos. ¿Sí? Adelante. Bueno, ahí voy a pasar muy rápido, si quieres darle 3. Ahí son las normas mexicanas. Esta es la primera, ¿sí? ¿La anterior? Sí. Esa, pues es la primera que salió en México en 1996. Quiero mencionarles, ustedes son bien jovencitos y todavía eran unos angelitos del cielo cuando esto pasaba. En México por primera vez hubo una Secretaría de Protección al Ambiente en 1992. ¿Verdad? Entonces, pues ¿qué tan bueno fue? Pues yo creo que sí fue bueno, ¿no? Porque antes de 1992 en México pasaba de todo, ¿verdad? Y nadie podía ejercer una presión sobre alguien que estuviera haciendo daño al medio ambiente. ¿Sí? Bueno, ya de ahí empezaron a salir las normas para reglamentar los límites permisibles de contaminación en agua cuando se va a descargar a bienes nacionales o a la naturaleza. Y fue la NOM 001. Ahí pues se mide la carga orgánica y ahora en 2018, a principios de 2018, se hizo la modificación, bendita modificación, ¿verdad? Y ahora se mide la demanda química de oxígeno. Antes se medía o se regulaba la demanda bioquímica nada más, ¿sí? Pero no la química. Y la demanda bioquímica, si a alguien le interesa, pues le explico más sobre la demanda bioquímica, que era muy tramposa. Había personas que la usaban a su favor para demostrar que no pasaba nada. No, pues si yo no tengo contaminación, pero tenían una contaminación súper peligrosa y la demanda bioquímica simplemente no era capaz de detectar. Adelante. La 002 pues es la de máximos permisibles en alcantarillado, es decir, lo que se puede vertir al drenaje, y la 003 pues es el agua de reuso, que pues ahí la representamos con el tubo del agua morada. Esta tubería es de Tijuana, es de La Morita, ¿verdad? La foto es La Morita, no le puse, pero ahí es La Morita. ¿Sí? Adelante. ¿Qué técnicas, si quieres darle 2 más? Técnicas de análisis que tenemos en el Tecnológico Tijuana, pues son todas esas y donde hay palomita, y hay poquitas donde no hay palomita. Le damos una más, que son las que tienen flecha, ¿no? Y ahí nos faltan personas, nos faltan pues sí, básicamente personas, ¿verdad? Que quieran hacer esa labor de prepararse para ser especialistas en hacer las detecciones. Adelante. Y bueno, áreas de oportunidad, pues esto ya es lo que hacemos nosotros allí en el Tecnológico Tijuana. Estamos contratados como profesores investigadores. ¿Y eso qué significa? ¿No? Una vez en la secundaria, cuando ya se acabó la plática, la persona que me presentaba les dijo: ¿y tiene una pregunta aquí para la profesora investigadora? Y entonces un joven se paró y dice: ¿y qué es un profesor investigador? ¿No? O sea, ¿qué? ¿No? Es una buena pregunta. Profesor investigador es el que, además de impartir una clase y
dar un programa de estudios, pues pone a trabajar, ¿verdad?, las ideas no solamente de él, sino de las personas que se rodean para beneficiar a la sociedad, ¿sí? Se debe de, la investigación tiene ese compromiso, hacer algo en beneficio de su comunidad primero y después de lo que está más allá de un país y después pues del planeta y después del universo y más allá, ¿no? Como dice el de la caricatura. Adelante. Los sensores pues son unos dispositivos, ¿verdad?, que pueden insertarse, pueden tomarse así nomás de apuntar y decir aquí hay. Es un desarrollo, ¿verdad?, de una concepción electrónica, química, ¿verdad?, combinada, que va a permitir hacer mediciones. Adelante. ¿Dónde se utilizarían esos sensores? Pues en la industria agropecuaria, en la farmacéutica, en los productos de uso personal y pues en todo lo que hay aquí en Tijuana, ¿no? Aquí en Tijuana. ¿Y por qué estarían interesados las empresas de Tijuana en hacer un sensor de agua, por ejemplo? Pues porque el agua residual tiene que descargarse a la alcantarilla, en el mejor de los casos, ¿verdad?, o se le tiene que dar un tratamiento para reuso. Y saber cuánto hay y de qué hay, pues es la base, ¿sí? Adelante. Esto es así como ya muy exótico, ¿verdad?, pero rápido se los digo. Es una lista que publica la Agencia de Protección del Ambiente de Suiza, y estos son los contaminantes emergentes que se controlan en Suiza, ¿verdad? O sea, los suizos ya tienen su lista de esto, no debe haber más de esto. Y ya como pueden ver hay unos nombres así bien acá, ¿no? El alfa, etileno, no sé quién, y el metiocarb y el, quién sabe, una bola de cosas, ¿no?, que son de las que se toman en las medicinas, ¿sí? Y ellos ya las controlan en el agua, o sea, ya tienen sensores y ya tienen una legislación para controlar la cantidad. Son exagerados los suizos, pero son los que encabezan, ¿eh? Si hay que seguir a alguien en el tratamiento de agua, es a los suizos, ¿sí? Adelante. Y bueno, rápidamente en calidad de agua, pues hay tres, esa aparece del libro, ¿no? Hay la calidad 1, la calidad 2 y la calidad 3. El agua gris, que es la que producimos en la casa y que viene de la lavadora y todo eso, y las aguas negras, que son la descarga que más difícil de tratar es por la cantidad de sustancias disueltas, y el agua residual industrial, que muchas veces, y sobre todo aquí en el área de Tijuana, Mexicali, la zona industrial, es impresionante ir a una empresa donde hay agua residual limpia, ¿no? Y el agua residual limpia se va al alcantarillado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gerente no quiere problemas, no le importa, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues cultura del agua, ¿verdad? Yo deseo que ese gerente tenga niños, hijos, que vayan a la escuela, porque él ya no, pues él ya, pero que si su hijo le dice, oye papá, ¿tú reciclas el agua en tu empresa? Ay, caray, ¿no? Ya es la única manera que yo veo de que pudieran más o menos flexibilizarse en su mentalidad, ¿no? Hay que educar a los niños, hay que educar a los jóvenes, y ojalá que dentro de esos niños y jóvenes esté la familia de esas personas que definitivamente no quieren porque les causa pues un problema que no tenían, ¿no? Si yo produzco agua residual y no tengo descargas, ¿a mí qué? ¿No? Está bien, pero señores, agua limpia, sí, no me importa, ¿sí? Entonces ese es el agua residual industrial en muchas de las empresas de Tijuana. El problema del tratamiento, pues que estas tres corrientes en Tijuana y en casi la mayoría de no, en todas partes de México, ni siquiera voy a decir los del Distrito Federal, son mucho peor, ¿verdad? Muchísimo peor. Yo soy del Distrito Federal y es terrible, ¿no? Porque aparte de gandallas, maleducados, hacen lo que quieren con el agua y con todo, ¿no? Entonces, ese es el gran problema, juntar las tres corrientes y después querer resolver al 100% la eliminación de contaminantes. Bueno, esta la vamos a pasar rápido porque hay otras más interesantes. Los procesos tradicionales de tratamiento de agua
pues primario, secundario, terciario, y alguna vez la señorita Brenda Borbón, que es de Mexicali, una señorita egresada de una prepa en Mexicali, después estudió en el Tecnológico de Mexicali, después hizo su maestría en Querétaro y luego regresó y estuvo en Tijuana conmigo, ¿verdad?, trabajando 5 años, y ella hizo esta sugerencia de clasificación. Ella siempre me decía: Tere, es que leo muchos libros, leo muchos artículos, pero yo no encuentro algo fácil, algo que yo le pueda explicar a la gente. Tú me pides que yo debo de saber explicar, pero es que está muy complicado, la gente no va a entender eso. Pero mira, si tú le pones primario físico, secundario biológico, terciario químico, dice como que eso ya entra en una clasificación, porque todos estudiamos física en la secundaria prepa, todos estudiamos biología y todos estudiamos química. Entonces los niveles del tratamiento que se le da al agua van en ese orden. Físicamente primero se quita la basura grande, biológicamente se quita la materia orgánica y los disueltos, y en el terciario se desinfecta, ¿verdad? Y la acción desinfectante pues viene con agentes químicos o procedimientos basados en la química, ¿sí? Una de las etapas de los tratamientos primarios básicos son las cribas. Estas son como eliminadores de basura, adelante, y los desarenadores, ¿no? Estos los podrán conocer allá en La Morita si es que nunca los han visto. Después están las lagunas de aireación en Punta Bandera, ¿verdad? Punta Bandera, aquí en la localidad, gigantescas lagunas de aireación que tienen por objetivo nutrir de oxígeno el agua, porque pues el agua perdió su capacidad, pues ahora hay que regresársela. ¿Y que será que la recupera? Pues sí, poquito, la verdad es que sí la recupera poquito, pero la mayor parte no. ¿Sí? Adelante, por favor. Están los bioreactores, que esos están más entretenidos a la gente que le gusta la biología, la biotecnología. Pues ahí hay que diseñar, ¿verdad?, los dispositivos donde van a estar las bacterias, donde va a entrar el agua y donde se van a hacer los procesos de degradación. Adelante. Y pues hay un bioreactor también ahí que se llama de flujo ascendente, donde están las bacterias ahí nadando, ¿verdad?, y comiendo al mismo tiempo, y que se favorece el contacto del agua con esas superficies degradadoras de contaminantes. Adelante. Está la desinfección con hipoclorito, pues esa es bien conocida, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a lavar las verduras, casi siempre la mamá dice: no te olvides echarle el spray para desinfectar, ¿no? Y ahí uno le lee en la etiquetita el hipoclorito al 5%, ¿sí? Pues es un desinfectante, mata las bacterias, les rompe la pared celular y pues ya, adiós bacterias. Adelante. Y pues esta es la que tienen las plantas de tratamiento de Tijuana, que se llama el sistema de desinfección ultravioleta. Está bien bonito, está bien bonito. Tiene unas lámparas, esas que se ven ahí iluminadas como de verdecito, son unos tubos como de aquí para allá, ¿verdad?, o un poquito menos, y son como 10 tubos, y es un canal, y por ahí va pasando el agua. Y yo cuando los vi dije: ¿qué tanto se tarda el agua que entra ahí y el agua que sale acá? Fracción de segundos, ¿no? Si se produce 700 litros por segundo, imagínense lo que tarda. Suficiente para que se mueran las bacterias, ¿sí? Bueno, de las mismas tecnologías emergentes, ahora nosotros empezamos a crear posibilidades en las primarias, en las secundarias, en las terciarias. Entonces les voy a presentar rápidamente algunos de los trabajos que hacemos ahí en el tecnológico y a los que ustedes estarían cordialmente invitados. Este fue un primer trabajo que hicimos para la industria ganadera, que se localiza en la cuenca lechera de Ensenada, y en donde se tienen 7 establos. Los 7 utilizan agua y la desechan a cielo abierto, o sea, ahí se queda la laguna, parecido al río Támesis, ¿no?, nada más que de vacas. Y bueno, pues fuimos para allá, Brenda, ¿verdad? Esa Brenda bien valiente, ¿no? Se fue, muestreó el agua, empezó a trabajar en el laboratorio. Nadie quería trabajar cuando estaba Brenda en el laboratorio, ¿verdad?, me veía mal. Entonces ya le compramos a la federación, le compró una campana a Brenda y ya pudo trabajar. Adelante.
Ella hizo una publicación, los investigadores tienen esta manera de comunicar su trabajo, ¿verdad?, a través de publicaciones, y pues ella hizo esta publicación. Adelante. Pero ¿qué era lo que Brenda hacía principalmente? Demanda química de oxígeno, turbidez y otro parámetro que ahí nos encontramos que se llama el carbono orgánico total. ¿Sí? Adelante. Y pues una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Entonces los pomitos de arriba pues es el agua original, el agua después de un tratamiento primario, ¿verdad?, y el agua después del secundario. ¿Sí? Ya no llegamos a la desinfección porque pues ya Brenda se tenía que ir, ¿no? Ya no podía seguir siendo estudiante, ya había tomado años, ¿verdad?, algunos poquitos porque ella es bien joven todavía, pero pues ya no tenía tiempo para seguir ahí, entonces hasta ahí llegó su participación. Y eso que se ve ahí de una raya primero así que baja y luego la moradita es el antes y el después, ¿verdad? El antes quiere decir todo eso que brinca por ahí, quiere decir que hay sustancias que interfieren en el paso de la luz ultravioleta. ¿Sí? Es un aparato que se llama espectrómetro de ultravioleta. Entonces, todo eso son interferencias. Entonces, hay muchas, pues sí, pues está bien sucia el agua, ¿no? Y después, cuando ya ella hizo su tratamiento, pues ya se ve limpiecita. Esa es una manera de controlar la calidad del agua. Pues eso está bien difícil, pero pues Lalo, que era una lumbrera y sigue siendo, ¿verdad, Lalito? También habitante de Tijuana, yo casi diría hijo predilecto, ¿verdad?, del Instituto Tecnológico Tijuana, por la calidad del trabajo que desarrolló. Su mente ayudó a ordenar una de las plantas de tratamiento de agua de la empresa, no les puedo decir el nombre, pero está en el Parque Pacífico, ¿verdad? Cuando llegamos al Parque Pacífico, me dijeron, mira, este es el diagrama, ¿no? Entonces yo lo vi y había una flecha por acá, otra cruzada por acá, y otra que salía para acá, una larguita así. No, hombre, pues eso de diagrama tenía lo que yo de rubia, ¿verdad? Nada, absolutamente nada, ¿sí? Entonces Lalo, que afortunadamente estudió en un buen lugar, pues me dijo, no se preocupe, doctora, yo voy a hacer el diagrama. Y esto fue lo que entregó Lalo, ¿no? Pues ya se ve muy decente, ¿no? O sea, si lo ve uno con calma, pues ya dice, mira, sale de aquí, entra acá, ok. ¿Y cuánto sale? No, pues sale tanto, perfecto. ¿Sí? Entonces, pues lo primero que hizo Lalo fue organizar la información. Adelante. Después, pues ya en los rojitos se ve la parte que corresponde al tratamiento de agua. Adelante. Y pues ahí había una información que tenía la empresa sobre los contaminantes, principalmente metales, pues porque era una empresa que utilizaba mucho los metales, el plomo, el cobre, el níquel, y los sólidos suspendidos totales, era muy turbia su agua. ¿Sí? Adelante. Pues Lalo hizo una publicación también muy buena, ¿verdad? Esta publicación es un orgullo para Tijuana, digo para Tijuana porque se hizo en Tijuana con puros de Tijuana, ¿verdad? O sea, este es Tijuana, siempre para el mundo, ¿no? Siempre que alguien me pide una referencia de esta, le pongo allá abajito, esta es de Tijuana para el mundo, ¿sí? Porque orgullosamente les puedo decir que esta publicación es citada por investigadores de todo el mundo. China, Japón, Suiza, tenemos un suizo que leyó el artículo. Ahora las redes sociales también son académicas, ¿no? Entonces yo tengo mi página de Facebook, pero de investigación, y ahí tengo todas las personas que leen los artículos, y este es el artículo que tiene más lecturas, ¿verdad? Y pues fue el trabajo de tesis de doctorado del ahora doctor Eduardo Alberto López Maldonado, que es profesor de UABC. Y bueno, Lalo, que era muy aficionado a hacer dibujitos, pues hizo los dibujitos. Ahí están los contaminantes, todas esas bolitas son las partículas, y lo que está escrito está disuelto, ¿sí? O sea, hay disueltos y hay partículas. Adelante. Y Lalo empezó a jugar ahí con las sustancias que usaba la empresa, o sea, nosotros no inventamos ninguna, todo nos lo daba la empresa, y le ayudamos a encontrar las dosificaciones que necesita de los coagulantes para precipitar todos los sólidos y eliminar a los metales, ¿sí? Entonces Lalo hizo ahí sus arañas, ¿no? Y decía, no, pues que sí, que aquí se quita. Y ahí pues en donde
queda como planito, esta parte así de abajo, es donde ya no hay nada, ya se eliminó todo, ya quedó el agua limpia. Entonces hay condiciones, hay dosis, ¿verdad?, de las sustancias que permiten obtener eso. ¿Sí? Bueno, iban 60, hace como 3 meses, ya son 65. 60 citas. Este es otro problema que también es abordado por el grupo del Instituto Tecnológico Tijuana, pero en ese momento estábamos en otra institución. Este es el agua que le conocen como nejayote y es la que sale de las tortillas, ¿vale?, de la fabricación de tortillas. Esa agua, la CESP, la Comisión de Aguas de Tijuana, la alucina, no solamente no la quiere, sino la alucina. ¿Por qué? Porque tapa las tuberías del alcantarillado. ¿Qué lleva esta agua de nejayote? Puro maíz y calcio, ¿no? Hidróxido de calcio. Es buenísimo el nejayote, yo me lo comí y me lo sigo comiendo. Neutraliza cualquier dolor de estómago. ¿Sí? Si a usted le duele poquito el estómago, damos una cucharada de nejayote y se le acaban sus problemas. Es la bendición del mundo y para el hacer es lo peor del mundo. No puede ser, ¿verdad? No puede ser, ahí hay algo que hay falta de comunicación, ¿sí? Bueno, la propuesta que hicimos con esto es pues quitarle todos los precipitables al nejayote, pero dejar una sustancia útil para algún subproducto. Después recibimos llamadas de Guadalajara, que hay muchas personas de Guadalajara, por cierto, viviendo en Tijuana, ¿verdad?, con sus familias en Guadalajara. Son re listos, ¿verdad?, son bien listos. Entonces en Guadalajara nos dijeron, oiga, véngase para acá, porque necesitamos que esos sólidos que usted separa, nos los vendan. Nosotros sabemos procesarlos y sabemos sacar cremas, sabemos hacer mascarillas, sabemos hacer, ¿cómo se llaman estas para blanquearse, ¿verdad? Todo. O sea, es una maravilla el nejayote, lo que se recupera, ¿no?, los subproductos del nejayote. Aquí en Tijuana, el dueño del negocio, que es el señor Miguel Ángel González, que es una persona muy interesante, el señor Miguel Ángel, muy enojón, ¿verdad?, pero muy, muy competitivo, nos atacó con preguntas y retos continuamente, ¿verdad? El señor Miguel Ángel siempre me decía, es que yo no estudié ingeniería. Le dije, no, es que qué bueno que usted no estudió ingeniería, si no, no sé qué nos hubiera pasado, ¿no? El señor era buenísimo, buenísimo, inventó la máquina para hacer la separación y nosotros lo único que hicimos fue ayudarle a concebirla, ¿no?, de manera ya más formal. ¿Sí? Adelante. Y bueno, finalmente les voy a hablar, ya creo que ya me pasé hasta media hora, ¿no?, de los proyectos ya un poco más a gran escala que hemos desarrollado. Y este proyecto es el de San Diego, no es de nosotros, este es el antecedente. En San Diego, para convencer a la población de que hay que tratar el agua y reusarla, se construyó una planta demostrativa, ¿verdad? Y en la planta demostrativa puede entrar cualquier civil, inclusive los visitantes de Tijuana nos dejan entrar. Entonces ahí uno ve todo lo que pasa, los procesos, hasta dejar el agua ultra limpia, no solamente limpia, ultra limpia, ¿sí? De ser agua tratada, de reuso, a llegar a ser agua ultra limpia, no solamente potable, hasta desionizada, ¿no? Sí, impresionante. Y eso nada más para demostrar a la gente que hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, hace rato el ingeniero dijo algo en lo que yo no coincido, ¿verdad? Yo no coincido en que ellos son grandes y nosotros no, ¿verdad? Lo único que cambia entre esta región geográfica y aquella son las autoridades, ¿sí? Porque la gente es exactamente la misma, ¿sí? Pero las autoridades no, ¿verdad? Y la forma de ejercer el gobierno es muy diferente. Y esa es la gran diferencia de aquel lado de la frontera y este lado de la frontera. Y lo vemos en todos los días, ¿no? ¿Quién nos va a contar a nosotros que vivimos en Tijuana? Por favor. Entonces ellos hacen este tratamiento y... Adelante. Hay estas tres que son las típicas, la filtración, la ósmosis inversa y la desinfección ultravioleta con un poquito de peróxido de hidrógeno.
En Tijuana, ¿qué hacemos? Este es el proyecto morado, esto es como operan las plantas de Morita y Arturo Herrera. Se hace el tratamiento, se llega al ultravioleta y después del ultravioleta ya se tiene el agua recuperada. Adelante. La propuesta que nosotros le hicimos a la CES, ahora ya no se la hago, la verdad, ahora se la hago a un empresario, ¿sí? Yo primero fui con la CES por mi amor de profesora, ¿no? Porque no, es que sí hay que dar, la CES tiene que ser, ahora ya no, ¿sí? ¿Por qué? Porque encuentro que no hay como dicen, no hay corriente, ¿no? Cuando uno está hablando coloquialmente, no hay corriente. Pero eso no significa que no se pueda hacer, se puede hacer. La propuesta es, todo esto es el proyecto morado de la CES, está muy bien, préstenme esa agua, ¿sí? Adelante. Y con esa agua yo les propongo hacer un cuarto proceso que sería un cuaternario, ¿no? Un proceso cuaternario que me lleve el agua hasta la calidad como la que tiene la planta demostrativa de San Diego, ¿sí? Adelante. Y si en algún momento es posible, quisiera yo usar el canal por donde pasa el ultravioleta, ¿no? Ahí donde están las lámparas. Y a ese le llamaría yo el proceso de oxidación avanzada fotoelectrofenton, y obtendría yo un agua con mucha mayor calidad, ¿sí? Bueno, entonces comparando, ¿verdad?, lo que tiene San Diego, lo que podríamos hacer en Tijuana, tenemos la sustitución de 3 procesos por uno, ¿sí? Uno que se llama el fotoelectrofenton, y de ahí las diferentes posibilidades: descarga a la presa Abelardo Rodríguez, la infiltración y la distribución del agua para riego, ¿sí? O sea, podría ser, o para venderla a la industria, que no necesita un agua potable, bebible, sino necesita un agua limpia. Y esa fue en el 2012 más o menos la propuesta que le hicimos a la CES. Pues ahí sigue, ¿no? Ahí sigue pendiente. Adelante. Algunas mediciones que hicimos por el electrofenton, pues la del color es la más buena. Desaparece el color, el agua que sale de las plantas es un poquito amarilla, pero bueno, con el electrofenton se quita lo amarillo, se le quita la poquita turbidez. Adelante, por favor. Y más o menos se ve así, ¿verdad? La de aquel lado es el agua que sale de las plantas, tiene una coloración amarillenta, pero es buena, no está mala. Digo, no para tomar, para tomar, pero tiene calidad de reuso. Y esta es después del electrofenton, ¿sí? Adelante. Y bueno, ya para concluir, nosotros tuvimos la oportunidad, eso sí se lo agradecemos mucho al ingeniero Hernando Durán, nos permitió la entrada al viñedo de La Morita. Hicimos una evaluación del riego de los viñedos, esos que tiene ahí sembrados, que es más o menos 1 hectárea, con agua morada. Lleva 6 años regándose ese. Y el enólogo Camilo Magoni, que es muy conocido también aquí en la comunidad, es quien cuida ¿no? Y que cosecha las uvas cada año y procesa para hacer vino. Ya van 3 ediciones de vino, y la última, fabulosa, excelente. Lástima que no se puede aquí probar, ¿no? Pero en el tecnológico no le voy a dar una copota, pero sí le puedo dar un poquito, y la prueba, y no le va a pasar nada, O sea, lo más que le puede pasar es que diga, ay, qué rico sabe. Adelante. Además, adelante. Ese es como el diagrama del vivero y las zonas. También esa pasada es una cromatografía de iones que hicimos para ver qué contenía el agua, y aquí más o menos cómo se comportó el suelo. Nosotros tenemos una medición que le llamamos el potencial Z, y que nos orienta para saber que el suelo se esté portando bien con la planta. Si el potencial Z es alto, quiere decir que la planta está absorbiendo bien los nutrientes. No, pues es de primera, ¿no? El agua morada con el suelo de La Morita. Adelante. Esas son las uvas de La Morita, no es una foto de internet que bajé ahí de una Pavali o de quién sabe, no. Esta es La Morita Tijuana. ¿Sí? Y bueno, todo este trabajo de pues casi 15 años que llevo en Tijuana me dio como resultado los elementos suficientes para obtener el proyecto de problemas nacionales, es decir,
no es guayabazo, ¿verdad? Soy la responsable a nivel nacional de este proyecto, ¿verdad? Que se llama el uso de agua del tubo morado o de el agua morada para riego de viñedos en el Valle de Guadalupe. Estamos yendo ya al Valle de Guadalupe, cargo mi camioneta con el agua, ¿verdad? Porque no encontré una forma de que alguien prestara la pipa, todo lo que se necesita, y yo dije, bueno, no me la prestan, pues yo subo, ¿verdad? 200 litros de agua cada 15 días, y cultivamos una parcelita que nos cedió el enólogo Camilo Magoni, y de donde vamos a demostrarle a México, no ni siquiera a la CESPE, sí, a México le vamos a demostrar, porque es un problema nacional, que es viable regar los viñedos del Valle de Guadalupe con el agua de reuso, ¿sí? Las cosas técnicas y infraestructuras de eso es como inherente, ¿no? Eso, ¿quién va a decir que no se puede? ¿No? Eso es una obra de ingeniería que merece Baja California, que merece el Valle de Guadalupe y que merece México. ¿Sí? Adelante. Bueno, ahí esta es un poco la manera en que trabajamos, analizamos el suelo, analizamos la planta, analizamos el agua y analizamos el vino, o sea, todo, ¿sí? Ese es nuestro invernadero, está un poquito más feo, ¿no? Mis compañeros me dicen, oye, eso está muy bonito, pues es así como yo me lo imagino, ¿no? Sí lo quiero, ¿sí? Ahorita vamos a empezar un cultivo hidropónico con agua morada y hortalizas para determinar la absorción de las raíces directo con el agua morada. Ya lo hicimos con el suelo, pero ahora vamos directo con la planta, ¿no? O sea que no quiero dejar ni un espacio siquiera en donde me digan, es que falta esto. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente de Tijuana es valiosa, es muy capaz y simplemente necesitamos trabajar en equipo. Pues ya, ¿no? Ahí están todos los tijuanenses que han pasado por el laboratorio, que han tenido confianza, ¿verdad? En la doctora Teresita y otros tantos. Aquí veo a mis amigos que son inolvidables, ¿no? Clarisa, ellos que ahora pues, son profesores aquí, dan clases acá. ¿Todavía no? Pero bueno, todos ellos han contribuido, me han enseñado. Cuando yo llegué a Tijuana, venía yo así muy sácale punta, ¿verdad? Del Distrito Federal, así, ¿sí? Y me pasaba yo así rápido en los carros, ¡ay, quítense! Sí, yo era de esas, ¿sí? Pero me educaron y ahora agradezco la oportunidad que me dio que me da todavía el Tecnológico Tijuana y sobre todo mis amigos y mis compañeros, y ahora quisiera yo integrar a la preparatoria Lázaro Cárdenas para que sus personas destacadas y que quieren trabajar por su estado, por su ciudad, pues piensen en estudiar, ¿verdad? Para mejorar esta situación. ¿Sale? Y pues muchas gracias por su tiempo. Para que se distingan los niños y las niñas, a las niñas las puse en rojo y a los niños en azul. No tenemos preferencias particulares, ¿no? Niñas y niños son bienvenidos. ¿Hay alguna pregunta para la doctora? Doctora, qué gusto verla. Igualmente, Clarisa. Yo tengo el privilegio de ser de la primera generación que la doctora Teresita impartió clase cuando llegué a Tijuana. Sí. Con la carrera de bioquímica. Y siempre la he considerado un ejemplo a seguir. Es una gran persona, muy humana y una gran profesional. Y me da mucho gusto el día de hoy poderme escuchar y ver el proyectazo que trae entre manos. Y pues felicitar a la doctora. Y la pregunta es, las posibilidades para los chicos, ahora que yo estoy también del otro lado y que tengo los alumnos que trabajando con los chicos de preparatoria, pues son también muy entusiastas, mucho el área de ciencia, que pudieran los chicos tal vez desarrollar Claro, sí, definitivo. Yo lo que vería más práctico para todos es que las personas que están en su último semestre, ¿verdad? Que ya, o que van en el último año, digamos así, ¿no? Y
que están atraídos por el área química o biológica o estas áreas más afines al trabajo que tenemos, pudieran hacer su verano, ¿no? 2 meses en el proyecto, o 1 mes y medio, o 1 mes si quieren ir de vacaciones, ¿verdad? Pero sí, se hace un programa de trabajo. Lo único que le pediríamos a la autoridad de la preparatoria es una carta donde presente a su alumno y ya, es todo, ¿verdad? De ahí empieza a aprender y después, si le gusta el tecnológico, se inscribe, si no, se va a la UABC y de todas maneras en algún momento estará bienvenido, ¿no? Yo soy amiga de todos de la UABC y me caen muy bien los de la UABC. Gracias a ti, Clarisa. Bueno, pues si no, los espero ahí en el TEC para que me hagan las preguntas que quieran y que prueben el vino. Poquito. Una probadita, gracias. Seguimos con la entrega de reconocimiento a la doctora Teresita Oropesa por su participación como ponente con el trabajo Tratamiento Electroquímico de Aguas en el primer simposio de Listing. Muchas gracias, doctora.